Buenas noches, muchachos. Un placer saludar a todos mis ahijados, mis seguidores, mis mayores y mi público en general. En esta ocasión quiero traer este video puesto que mi ahijado de El Salvador me está haciendo una pregunta muy interesante. Un tema que yo personalmente nunca había tocado aquí en cuanto al mundo del palo mayombe. Y quería compartir esa inquietud con ustedes. Padrino Elías, cordial saludo acá desde El Salvador, en un nuevo tema, padrino, siempre en línea con lo que venimos hablando de la carga del enfumbe, del empungo que va a acompañar en este caso al gambulero, al ahijado. Acá hay un tema que creo que sería importante que en tu experiencia nos dieras más luz y como para terminar de armar un poquito este rompecabezas. Porque, por ejemplo, hay muchos paleros, muchos tatas, que lo que hacen cuando aparece un ahijado o una ahijada que se quiere rayar, imaginémonos que este palero tiene varias prendas, entonces dicen que hacen la consulta en una prenda. Entonces, por ejemplo, la hacen en la prenda de Sarabanda y probablemente Sarabanda le dice que no hay rayamiento para él. Entonces no es que no vaya a haber rayamiento, es que no hay rayamiento con esa prenda. Entonces agarra otra prenda, ¿no? Una de cholandengue, y probablemente también dice que no hay, pero como tiene otra prenda, tiene una prenda de lucero, y bueno, el lucero sí tiene camino. Entonces el padrino da por asentado que lo va a rayar, y a la hora de rayar se tiene que rayar en esa prenda, en la del lucero, ¿sí? Y de ahí en más, bueno, todo el proceso, como ellos dicen, se le va a hacer su prenda en base a todas las características que tiene que llevar una prenda de Sarabanda. Yo creo que sería bueno, padrino, que nos dieras más luz en este tema desde este momento, desde el momento que el ahijado se va a rayar, si en verdad tiene que ser en X prenda, o solamente si tiene camino se lo raya independientemente de la prenda. Y bueno, después lo que ya sabemos, que ya nos ha estado contando, que es el empungo, el que manifiesta a través del mayor que lo rayó, cuál es el que va a estar rigiendo en la prenda, ya sea que sea una prenda de luz o sea una prenda oscura. Padrino, una vez más, un cordial saludo acá desde la distancia. Se te quiere mucho, como tú dices. Aquí estamos, aquí seguimos. Es muy importante esa pregunta que me hace mi ahijado de El Salvador. Ese tema nunca lo había tratado en ninguna de mis redes sociales, ni mis canales en redes sociales. Hay un entendimiento muy común en el palo mayombe, y es el siguiente. Muchos paleros creen que la decisión de si yo tengo o no camino de palo lo determina mis enfumbes, y están completamente equivocados, y les voy a explicar por qué. Cuando una persona es un ser humano normal, que no se ha involucrado nunca en cuestiones yorubas, nunca se ha involucrado en aspectos religiosos relativos al palo monte, al palo mayombe. Yo soy un ser humano normal. En Sambi Empungo, que siempre ha existido y que es un ser inmortal y perecedero, es un ser glorificado, un ser que siempre ha existido. Nosotros los mortales le debemos a él la existencia, a Ensambi Empungo. Ensambi Empungo sabe perfectamente, antes de que tú y yo lo decidamos, si yo tengo o no camino de palo.
Pues, ¿qué hace en Sambienpungo? En Sambienpungo mueve los hilos del destino independientemente de la época en donde yo me encuentre. Él va atravesando en mi destino o una red social o un correo o un amigo o un conocido, de alguna manera, de algún medio, por medio de algún accidente, por medio de algún acontecimiento, por medio de algún suceso no previsto, de alguna manera, a través de un email, a través de un amigo, a través de un conocido, de un paseo a la montaña, de un recorrido a Campofinda, de una reunión familiar, de un espiritista o un brujo que me invitó a determinado portal. De alguna manera en Sambienpungo se las arregla para que yo, que no he tenido nunca nada que ver con el palo mayombe, se me atraviese un palero, un tata, un angulero, un babalao, un santero. De alguna manera en Sambienpungo se las arregla, porque en Sambienpungo, siendo Dios, Él sabe perfectamente que tú y yo tenemos camino de palo, pero nunca hemos, digamos que, transitado ese sendero. Entonces en Sambienpungo nos pone de alguna manera directa o indirectamente, usando a terceras personas, a la persona clave, a ese padrino, a ese babalao, a ese santero, que conocerá a el tata con el cual nosotros nos rayaremos. Ya en Sambienpungo tiene todo predispuesto para nosotros. Eso se llama preexistencia. Nosotros fuimos concebidos antes de nacer y los planes de Sambienpungo ya estaban trazados sobre cada uno de nosotros que hayamos de ser paleros o tatas o pinos nuevos. Entonces Sambienpungo pone a la persona clave en nuestro camino, al tata. Ya lo conocí o por email o por una reunión o por una ida a la montaña, un repique de tambores, o porque fui a un munazo a acompañar a un amigo y vi a ese tata, me llamó la atención y el tata se fijó en mí y yo en él. Ya en Sambienpungo cumplió el primer cometido, puso a la persona indicada en nuestro camino. Ahora bien, si en Sambienpungo pone a la persona indicada en nuestro camino, empieza en Sambienpungo a mandarnos a nosotros mentalmente la necesidad, el preguntarnos, el indagar, el investigar. No puedo dormir, pienso en los muertos, tengo ese desasosiego, pienso en aquel tata que yo conocí que se veía muy interesante y tenía unas cosas allí con palos, yo no sé qué sería, deben ser sus muertos. Fui a aquel munanzo y vi, no sé, vi unos calderos, unas totumas, vi que había sangre o vi que mataban animales, o revisé el internet y me encontré con este modo que llama rayamiento. Y empieza en Sambienpungo a aflorar en mí la necesidad de quererme rayar. ¿Cómo? No sé. Pero ya en Sambienpungo tiró el anzuelo y yo lo pesqué. Conocí al tata. ¿Qué hago yo? Porque esa inquietud va creciendo en mí. Voy y hablo con el tata. Tata, ¿qué es esto del palo mayombe? Explíqueme usted. He sabido esto porque he investigado. Y empieza a nacer, gracias a Sambienpungo, el deseo de yo querer saber un poco más, hasta que ese tata que en Sambienpungo puso en mi camino me explica qué es un rayamiento. Ahora bien, después de que en Sambienpungo siembra la semilla en mí de la necesidad de indagar más, a ver qué es el palo mayombe, qué es un rayamiento, yo busco el contacto, el dialecto, el contacto físico con ese tata y empezamos a hablar y el tata me explica. Perfecto. En mí nació, gracias a Sambienpungo, la necesidad de rayarme. Ahora tata, explíqueme usted qué es el palo mayombe, qué es un rayamiento. El tata me lo explica y yo me enamoro. Nace en mí esa semilla que germinó, floreció y se está convirtiendo en mi ceiba espiritual, en ese poderoso tronco que empezará como un pino nuevo a crecer hasta convertirse en una poderosa ceiba macho, si soy tata, o una ceiba hembra, si soy yaya.
Ese arbusto que empezó como un pino nuevo empieza a crecer en mí la necesidad de averiguar, de indagar. Ahora bien, el Tata me dice, usted si quiere rayarse, vamos a ver si tiene camino de palo. El Tata me invita a su munanzo. Tira chamalongos. Voy con licencia. En nombre de San Bien Pungo. ¿Somos o no somos? Está este muchacho, o esta jovencita, o este señor, o esta señorita, fulano de tal, se ve el nombre y el apellido y la fecha de nacimiento, tiro chamalongos. ¿Tiene o no el nombre de San Bien Pungo este hombre o esta mujer camino de palo? Me caen los chamalongos y me dan un sí. Si dan un no, no hay vuelta atrás. No tengo camino de palo. Si dan un sí, perfecto. Bienvenido seas a mi munanzo. Tienes camino de palo. Ahora bien, eso no lo determina ninguno de mis enfumbes. Eso lo determina en San Bien Pungo. ¿Por qué en San Bien Pungo? Porque Dios en San Bien Pungo es el que tiene predispuesto, predeterminado y preconcebido mis caminos en el palo monté. Los empungos son seres iguales a ustedes y yo. La única diferencia entre los empungos, los enfumbes y ustedes es que son seres que están descarnados y que ya perdieron su cuerpo biológico y terrenal. Y ustedes y yo todavía lo tenemos. Si yo, por ejemplo, muero hoy, mañana o pasado y alguien, por tener camino de palo, va y saca mi criyumba y mis restos, yo sería un enfumbe. Que antiguamente fui el Tata Elías Carvajal. Ahora bien, como dice mi amigo El Salvador, si un padrino va y pregunta si su ahijado tiene camino de palo y ese padrino tiene un solo enfumbe, no importa, porque no es al enfumbe al que se le pregunta, es a San Bien Pungo. Se tiran los chamalongos. Voy con licencia. ¿Somos o no somos? Y se pregunta sobre la patipemba si ese fulano tiene camino de palo, pero se le pregunta a San Bien Pungo, porque los enfumbes no son nadie para saber si yo tengo o no camino de palo, porque esos enfumbes son seres humanos, como ustedes y como yo, con creencias, con tabúes, con dogmas, con caprichos, con privilegios, unos más obstinados que otros, unos más católicos que otros más ateos que otros. Entonces, por ejemplo, si el padrino tiene un solo enfumbe, no interesa. El padrino le pregunta a San Bien Pungo con chamalongos, no a los enfumbes, si tú tienes camino de palo. Ahora, cuando los chamalongos dicen que sí, porque en San Bien Pungo me permitió a mí tener camino de palo, entonces se abre la comunicación con el enfumbe, con ese padrino que ha de ser tu mayor, porque tú no te has rayado todavía. Al rayarte, el padrino, a través de su enfumbe o de sus enfumbes, establecerá qué tipo de prenda, ganga y enfumbe vas a tener y cuál es tu empungo que te va a cuidar. Eso lo determinan los enfumbes, pero no si tú tienes o no camino de palo. Ahora bien, cuando un palero, como en mi caso por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en mi munazo que yo tengo 7 totumas, 7 prendas. Ustedes ven que de las 7 siempre hay 6 abajo y una más alta en la otra. Ustedes siempre me ven, por ejemplo, arreando, dando fula, haciendo ceremonias de rayamiento, arreo, en fin. Siempre me concentro primero en la prenda mayor, porque es la primera prenda que se le da a un palero, la prenda líder. Las demás están por debajo de ella, es como un grupo de trabajo. Siendo así, a lo que yo sé que mi ahijado tiene camino de palo, es a la prenda líder la que se le pregunta ¿qué empungo te va a cuidar? ¿Cuál va a ser tu empungo líder, tu lucero? Y es ese enfumbe líder, la primera prenda, que es la que me indicará qué tipo de entidades, qué tipo de empungos, qué tipo de ganga y enfumbes debo yo concretar para que esa persona que vino a preguntarle en San Bien Pungo, en la cual en San Bien Pungo accedió con chamalongos a abrirle el camino y a decidir que tiene camino de palo, es el enfumbe principal quien decide. Si yo como palero tengo un solo enfumbe, pues simple y llanamente le pregunto a ese enfumbe. Pero para aquellos paleros que nos hemos rayado varias veces y tengamos varios enfumbes, como en mi caso que tengo 7, el primer enfumbe, la prenda principal,
la ganga principal, es la primera que se te dio por antigüedad. Los demás enfumbes están por debajo de ella. Y a la orden del enfumbe principal, todos trabajarán individualmente y en grupo. El enfumbe principal es el líder del grupo de los enfumbes y Ensambi Empungo es el líder de todos ellos. Ensambi Empungo comanda responsabilidad a mi prenda principal, que es la primera que me dieron por antigüedad, y esta prenda principal delega responsabilidades a mis otros 6 enfumbes. Eso para los paleros que tenemos varias prendas. El que tenga uno, posiblemente trabaja con una. Pero es muy importante, muchachos, no se les olvide. No es el enfumbe quien decide si tú o yo tenemos camino de palo. Es Ensambi Empungo. Es el propio Dios que determina si tú y yo tenemos camino de palo. Siendo así, si Ensambi Empungo lo determina, entonces procedemos en el rayamiento a preguntarle a ese enfumbe qué tipo de empungo te va a cuidar, qué tipo de lucero se te va a entregar, qué tipo de ganga vas a poseer, y según lo que el enfumbe le diga al padrino, se establecerá en el rayamiento la forma y se considerará de qué forma se va a cargar y de qué forma se va a implementar esa prenda que el enfumbe que el ahijado se va a llevar como pino nuevo. Pero es muy importante, no caigan en ese error de preguntarle al enfumbe qué camino, si tienes tú con los caminos de palo. Porque un enfumbe no tiene la potestad de decidir los caminos de mi destino. Los caminos de mi destino en el palo mayombe los establece Ensambi Empungo. Se le pregunta directamente a Dios, a Ensambi Empungo, el Dios del palo monté. Y Ensambi Empungo decidirá si tengo o no camino de palo, porque Ensambi Empungo conoce mis secretos, mis depravaciones, mi corazón, mi mente, mientras que los enfumbes no. Ahora, lo que yo estoy rayado, que se me da mi prenda principal, después de que Ensambi Empungo me abrió los caminos para yo tener camino de palero, ya a partir de esa trayectoria, de esa comunicación, de esa confianza, mis enfumbes empezarán a conocerme todos los vicios, mis depravamientos, mis esquemas mentales, con lo que sueño, lo que me agobia, lo que me encanta, y nos conoceremos de tú a tú, hasta llegar al punto donde no puedo ocultarle nada a mis enfumbes porque me conocen como la madre que me parió. Pero es muy importante, muchachos, ahí se la dejo. Nunca le pregunten a un enfumbe si tú o yo tenemos camino de palo. Eso se le pregunta una sola vez, se tiran chamalongos y se le da la pregunta única y exclusivamente a Ensambi Empungo. Se les quiere mucho, muchachos. Como digo siempre, aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Malekum Salam.